Televisión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios, este espacio que compartimos con los columnistas que llevamos temas de negocios y de finanzas en Grupo Milenio. Cada semana vamos a tener un invitado y el invitado de hoy es un invitado muy importante, es Aldo Flores, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, porque el tema es realmente uno de los temas más controvertidos que tenemos en México, como es el tema del petróleo. Desde la reforma energética hasta un tema que puede ser, y ya me dirán si sí o si no, una bocanada de aire fresco como las coberturas petroleras. Y empezando por ese tema de las coberturas petroleras, se calcula que este año la cobertura que vence el último día de noviembre traería un poco más de unos 3.000 millones de dólares por las exportaciones de petróleo. Teniendo en cuenta la situación actual internacional, el contexto internacional, haber firmado las nuevas coberturas a 38 dólares, ¿crees que dará resultados positivos otra vez? Sí, sí dará resultados positivos. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que nada, una cobertura de este tipo se contrata, es como un seguro para garantizar cierto nivel de ingresos para el gobierno federal a partir de la venta del petróleo, cuyo precio fluctúa continuamente. Y una cobertura así, el éxito de colocarla, también implica un voto de confianza en México, un voto de confianza en la capacidad de gestionar no solo estos instrumentos financieros, sino la capacidad del sector petrolero y financiero para operar con este tipo de mecanismos. ¿Y este cálculo que tan pocos países hacen cobertura? ¿Si es algo de seguridad, de protección? ¿Si es... Son reglas distintas que utilizan los países, cada quien tiene sus propios mecanismos de manejar sus asuntos hacendarios y sus riesgos. Y bueno, México ha sido innovador en esto, ha llamado la atención muy positivamente en el mundo por este tipo de operaciones y con esto ha logrado estabilizar un componente importante de las finanzas públicas. Yo no sé si todo el mundo o si la audiencia sabe cómo es una cobertura, que es una cobertura petrolera. Bueno, Manuel, tú lo entiendes un poco mejor. ¿Cómo se arma una cobertura? En forma muy sencilla, compramos una opción a vender, X número de millones de barriles, a cierto precio, más no asumimos la obligación de venderlos a ese precio. Puesto en un ejemplo muy sencillo es, el año pasado el gobierno compró un put, así se llama en la jerga financiera, para vender 212 millones de barriles a 49 dólares. Y este es un promedio anual. ¿Qué resultó este año? Que hemos vendido bastante por debajo de ese precio. Entonces, con quien hicimos el put, o a quien le compramos la opción, nos va a tener que pagar la diferencia entre 49 dólares y el precio al que vendimos nuestro petróleo realmente, y esa resultante son los 3.000 millones de dólares más o menos que hablabas tú al principio. Que es la mitad que fue el año pasado, ¿no? Que son 6, 7 Y yo coincido con Aldo, es un seguro. México lleva 16 años haciendo esto. En los 16 años hemos pagado primas más o menos de 10.000 millones de dólares. Ya ha habido 3 años donde hemos recibido 14.000, sumando que este año vamos a recibir alrededor de 3. Pero independientemente del beneficio monetario, es como tu seguro de gastos médicos mayores. Tú no llegas a diciembre y dices, qué tonta, ¿para qué pagué la póliza? Tiré 5,000 pesos a la basura. Perdón, fuiste bastante inteligente en estar cubierta durante todo el año. Es lo mismo que ha hecho el gobierno y a mí me parece que simplemente por eso las coberturas son válidas. Bueno, y si ustedes siguen a Juan Musi en sus columnas, siempre está preocupado por el tema de las finanzas públicas. ¿Crees que estas coberturas van a ser una bocanada de aire fresco para las finanzas o poquito? Bueno, la verdad es que aquí hay que verlo como que más bien el mejor cliente hoy de Hacienda, el sistema recaudatorio mexicano, es precisamente Pemex, ¿no? Entonces, este hueco en las finanzas públicas de México sigue estando ahí, ¿no? Y desafortunadamente este seguro que mencionaba Aldo y Manuel
y este ingreso que pudiera ser un ingreso adicional o una bocanada de aire fresco no va a ir a Pemex. Estos recursos no van a ir a la propia paraestatal, que sería una maravilla, que los recursos de la paraestatal se reinvirtieran y que, bueno, pues nos tuvieran una empresa pues tecnificada, modernizada a nivel mundial. Entonces, es una bocanada en el caso de que tuviéramos que usar estas coberturas, este seguro, para las finanzas públicas, no así para el sector energético. No sé si coincidas. Bueno, hay que precisar un poco, ¿no? Los recursos que se reciben son también para financiar las inversiones de Pemex. Entonces, es prioridad que Pemex sea una empresa sana y exitosa también. Pero bueno, hay una regla a partir de la cual los excedentes que van después de esto sirven para atender la misión importante que tiene el Estado, pues, de dar servicios, de atender la agenda social, de estabilizar las finanzas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, no es que se deje a Pemex de lado, es simplemente que se estabiliza la expectativa de ingresos al tiempo que se le permite a Pemex continuar con su plan de trabajo. De acuerdo. Ahora, además de este dinero, de las coberturas, Aldo, el gobierno va a sumar, ¿no?, unos dólares de su Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. ¿Nos podrías...? Pues es un mecanismo nuevo a partir de la reforma energética. Mixto, ¿no? Mixto, importante. Podríamos hacer plantear alguna semejanza a este mecanismo con otros que se han utilizado en otros países, que justamente buscan que los ingresos por ventas petroleras entren en un fondo que permita distribuir los beneficios de estos ingresos a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones. Entonces, cumple una función también de estabilización económica, de ahorro, pero también para efectos de proyectos pues de inversión social que son relevantes para el país. La acumulación de estos fondos depende de una regla y fórmula que se va ajustando según el tamaño del excedente. Si no hay excedentes, pues no se puede acumular. Como nos ha ocurrido. ¿Cuál es el monto del fondo? Son ciento y pico mil millones el fondo, de pesos, ¿no? Bueno, pero es un fondo que va a ir acumulando. ¿Actualmente a lo largo cuánto del tiene? Tiempo, ¿no? Pero ya existe, ¿no? Ya hay un monto importante en este fondo. Hay un monto base, es una cifra que Hacienda, el Banco de México la tiene. Sí, yo había oído que eran como 117 mil millones, ¿no? Estos $4 adicionales equivalen a 18 mil millones, que sería cambiar el dinero de una bolsa para meterlo en la otra, si es que se necesita, ¿no? Sí, se requiere. Eso hay que aclararlo, porque a lo mejor pero aquí vendemos el petróleo arriba de 38, ¿no? Y entonces no tocamos la cobertura. No. Y Regina, que lleva todos los temas de finanzas personales, me encanta porque siempre hace la pregunta de ¿y a mí qué? ¿Y a mi bolsillo qué? Este tema de las coberturas, ¿nos va a llegar o no? Al final lo que hemos estado hablando es un poco eso, ¿no? Entonces, este ingreso extra que va a llegar a Hacienda podría traducirse en programas sociales, ¿no? A lo mejor en algún programa de salud. O sea, al final es dinero que el gobierno va a tener para poner en algún lado a largo plazo, a mediano plazo, que eventualmente podría llegarnos a nosotros o nos va a llegar a nosotros como mexicanos, y eso ayuda, ¿no? Ahora, Manuel ya lo dijo, creo que lo que tenemos que entender, o el aprendizaje un poco de las coberturas y que podemos llevarnos a nuestro bolsillo, es la parte del seguro, ¿no? En el momento en el que uno compra un seguro, lo compra pensando en que no lo va a usar, en que ese dinero de esa póliza no se va a usar y que es mejor pagarla para no utilizarla, pero qué bien se siente, ¿no?, el día que alguien tiene una emergencia, una eventualidad, y ese dinero llega a nosotros. Y hay que verlo así. Esto fue un momento en el que los precios del petróleo bajaron, tuvimos que usar la cobertura y tenemos ese alivio, ¿no?, de un ingreso, un ahorro, de cierta forma, que nos permitió, porque hemos sido precavidos. Y quizá, no sé, el problema es que relacionamos en México todos la palabra petróleo con las gasolinas, y entonces siempre terminamos en esta parte de el petróleo sí, ¿no? O sea, el petróleo impacta o no impacta el precio de las gasolinas, y al final lo que hemos visto es que el precio de la gasolina no ha bajado, que es algo que viene con la reforma energética, ¿no?, que más bien nos estamos preparando para que eso suceda. Y aquí lo que me gustaría es preguntarte eso, o sea, ¿cómo vamos a ver en este planteamiento de la reforma energética
un cambio en el que a lo mejor sí veamos o no veamos un impacto del precio del petróleo en el futuro con la apertura? No, mira, la clave aquí es que estamos transitando de un mundo en el que una sola empresa atendía todo el mercado nacional, ciertamente en la producción y aprovisionamiento de gasolinas en este caso, a otro en el que va a haber más actores, es decir, va a haber más competencia. Esto significa que no es que vayamos a entrar a una realidad en la que vamos a tener precios más bajos o más altos, vamos a tener una realidad en la que los precios van a fluctuar. A competencia de mercado. Y que vamos a obtener el mejor precio posible que la competencia puede dar. Y esta competencia va a reflejar las condiciones de costos y de producción y de valoración que tienen los consumidores sobre la gasolina. Entonces, migramos de una realidad de un precio administrado por el gobierno a otro en el que el precio lo van a determinar la oferta y la demanda. Pues que hay que ser también igual de críticos a cuando teníamos gasolina mucho más barata que el resto del mundo. ¿Cuánto dinero en el bolsillo dejábamos de recibir por subsidiar al precio de la gasolina, ¿no? Entonces, hoy estamos, hoy estamos viendo el otro lado de la película y nos quejamos de los precios caros y hay un impuesto en la gasolina necesario para el hueco, ¿no? No, ya han bajado los subsidios, lo cual también no, es también además proceso, hay otra discusión importante sobre cuál es la mejor manera de llevar o de extender beneficios sociales y a familias de bajo ingreso. Entonces, los subsidios universales, que son los que se aplican al precio del producto final, no necesariamente los terminan capturando los que lo necesitan. Así es. Bueno, y hablando de adelantos, me encantaría saber cuáles son el clima de negocios para la semana. ¿Qué nos trae David Segoviano de Noticias de Negocios y Empresas para los próximos 7 días? Gracias, Bárbara, y buenas noches a todos. Pues el clima de los negocios en los próximos días se espera muy variado, muy soleado para empezar en la capital del país, donde se realizará el México Summit 2016 del prestigioso semanario británico The Economist, que este año logró reunir a personalidades como Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, José Antonio González Anaya, director general de Pemex, y Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis. Con algunos nubarrones se espera también ya el paquete económico 2017 que la Secretaría de Hacienda entregará al Congreso de la Unión, y donde se espera un recorte al gasto que podría alcanzar los 300,000 millones de pesos. El gobierno se ha comprometido a no hacer ajustes fiscales, aunque los empresarios del país han pedido algunas consideraciones dado el lento avance de la economía nacional. Y donde al parecer soplan vientos a favor es el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este viernes se dará el fallo de la licitación de servicios de supervisión técnica y administrativa de construcción para el edificio terminal. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que dirige Federico Patiño, recibió 8 propuestas económicas mismas que están bajo análisis. Ese es el clima de los negocios para los próximos días, Bárbara, y me gustaría preguntarle al subsecretario, regresando al tema energético, ¿cuándo podríamos ver un impacto en las finanzas públicas de la llegada de los nuevos competidores al sector petrolero gracias a la reforma energética? En términos de producción, de niveles de producción petrolera, los proyectos que se han licitado, o los áreas contractuales que se han licitado para proyectos, van a tomar tiempo en dar resultados. Esta es una industria que opera con largos periodos de gestación. Ver cantidades significativas de petróleo, si hay éxito en la exploración y en la extracción, puede tomar de 5 a 10 años. Tuvimos una muy buena clase de el tema de las coberturas petroleras y también el tema de la reforma y las novedades que vamos a seguir viendo en este sector tan bollante. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Nos vemos el miércoles que viene con un invitado especial. Va a ser Luis Robles, el presidente del Consejo de Administración y presidente de BBVA Bancomer y de la Asociación de Bancos de México. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias.